Iliana Rodríguez, muy buenas noches. Jaime, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Eres doctora en Derecho Internacional, eres directora del Departamento de Derecho Internacional. Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, del TEC Campus Ciudad de México. ¿Y tu área de investigación o tu área de preocupación? En temas de soberanía y globalización. Eso es. Bueno, y el tema que nos ocupa esta noche es Venezuela. Entonces, era previsible, cuando menos estaba muy anunciado, que el voto por la oposición iba a ser un voto muy fuerte, pero de todos modos es sorprendente el resultado. Es un gran golpe para Maduro y para el chavismo. Sí, sin duda, yo creo que no lo habían previsto, independientemente de que las circunstancias sí disminuyeron la popularidad de Maduro. Me parece que hubo también parte del voto duro que concedió esta vez el voto a la oposición en la Asamblea Nacional. Y esta nueva configuración puede restar poder o tener un mucho mayor control del poder que ejerce Maduro en Venezuela. Entonces, sí es un escenario muy diferente. Bueno, vamos luego a cómo queda compuesta la Asamblea, pero eso que dijiste me parece muy importante. Hay una parte del voto duro de Maduro o del chavismo que se jala a la oposición, es lo que acabas de decir. Es correcto. Las circunstancias son opresivas, es decir, cualquiera que tenga una afinidad por un partido político, por abolengo, por tradición, por convicción, por muchísimos argumentos, cuando ve mermado su poder adquisitivo, necesita considerar un cambio. Y me parece que lo que vimos en las recientes elecciones de la Asamblea Nacional demuestra eso, no solamente los votos indecisos que se sumaron a ello, sino también un cambio del voto duro que está ahora jalándose hacia la oposición para conceder nuevos espacios de realización en el aspecto público en Venezuela. Ahora, es un voto duro, obviamente un voto ciudadano, pero también dentro del chavismo, a partir de la muerte de Chávez y del ascenso de Maduro, hubo y hay una serie de tensiones, y hay una serie de corrientes en el interior del chavismo, ¿no?, que también están inconformes o molestas con lo que ha venido haciendo Maduro. No es nada más algo que pasa en la base, digamos, sino también está presente en las élites dirigentes del chavismo. ¿Estoy equivocado? No, es correcto. Me parece que en cualquier estado o en cualquier sociedad el poder se sustenta precisamente por el apoyo de las élites y de los grupos. Y en este caso me parece que también Maduro está teniendo un abandono de aquellas fuerzas políticas que lo habían apoyado desde el 2013 que asumió el poder después de la muerte de Chávez. Esto, por supuesto, esta correlación de fuerzas indecisas ha permitido esta nueva representación en la Asamblea Nacional. Pero también tiene que ver con algo que tú decías sobre Hugo Chávez, los liderazgos. La pregunta aquí es, una vez muerto Hugo Chávez, que sí ejercía un liderazgo verdadero, no solamente carismático, legal y legítimo, sino ahora la pregunta es, ¿Maduro tiene este liderazgo no por ocupar la presidencia, no por ocupar una posición de tanto poder, se convierte en un líder? El líder tiene muchas acepciones. ¿Realmente él ejerce un liderazgo? A mí me parece que no. Que hubo una sucesión que tiene poder. Yo llevaría la pregunta incluso más allá, ¿no? El problema de cualquier sistema de caudillismo carismático, de liderazgo carismático, es que muerto el caudillo, pues se acabó el caudillo. Y cualquier sucesor de este caudillo normalmente nunca va a tener ese carisma y ese poder que tenía el caudillo. Entonces, a lo mejor si no hubiera sido Maduro, hubiera sido Diosdado, estaríamos en la misma situación, ¿no crees? Sí, me parece que sí, pero también hay una situación de personalidad. Hugo Chávez al final era un militar de abolengo, no solamente con capacidad, sino también con una cultura muy diferente a la que tiene Maduro. Maduro finalmente representaba un sector obrero, donde él mismo no tenía una preparación individual como la que tenía Hugo Chávez. Entonces coincido plenamente contigo, una vez muerto el caudillo, la verdad es que mueren muchas cosas con él y la pretensión de Maduro de prolongar o extender esa posibilidad encuentra un momento y un cerco que es la nueva Asamblea Nacional en esta composición. Ahora, hay una pregunta elemental, lo mencionaste tú ahorita de refilón, las Fuerzas Armadas. Bueno, Hugo Chávez era integrante de las Fuerzas Armadas. Su primera intentona de ascenso al poder fue a través de un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, pero después las Fuerzas Armadas tuvieron bastantes diferencias, diferentes integrantes con Hugo Chávez. ¿Dónde están hoy las Fuerzas Armadas en la situación actual en Venezuela? Bueno, a mí me parece que todavía guardan un respaldo precisamente hacia el mandatario, que es Maduro, y en consecuencia, pues a los proyectos que ha contraído con la nación y que ha estado desarrollando. Sin embargo, me parece que la legitimidad que tiene ahora la Asamblea Nacional va a cambiar la postura del propio ejército o de las Fuerzas Armadas, que tendrán que ser mucho más imparciales para acompañar a esta nueva posición política de la Asamblea. Ahora, una cuestión que bueno, a mí me brinca, me gustaría oír tu comentario, es
Finalmente, en Venezuela, bueno, Hugo Chávez empezó gobernando desde 1998, se reeligió hasta 2013, que es cuando se muere, después viene Maduro. Tenemos un largo periodo, pues, de este socialismo bolivariano que decía Hugo Chávez, ¿no? Y fue un régimen que atentó contra las libertades de expresión, que trató de minar el sistema democrático, pero finalmente, después de ese resultado electoral, pues uno tiene que asumir que el sistema democrático de alguna manera permaneció, porque si no hubiera permanecido, la victoria de la oposición hubiera sido imposible, como sería imposible que algo así ocurriera en Cuba, por ejemplo. Sí, coincido plenamente contigo y me parece muy profesional de tu parte que lo digas, porque efectivamente en una dictadura en plenitud jamás podríamos observar una elección como la que vivió Venezuela. Entonces, me parece que independientemente de la Constitución del 99 que nació con Chávez, que es la que rige actualmente a la autodenominada República Bolivariana de Venezuela, sí efectivamente se restringieron cierto tipo de garantías o derechos humanos que se preveían en la anterior Constitución, pero eso no indica que hayan abolido cualquier situación que pudiera permitir el desarrollo de la democracia. El propio Chávez lo denominó, y Maduro así lo acentuó, como el socialismo del siglo XXI, es decir, con nuevos componentes y otras características. Algo que es pertinente y que coincide con tu comentario es que hace 3 años Venezuela abandonó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos, por ser parte de la Organización de Estados Americanos, tienen acceso a la Comisión Interamericana y habían aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, a la que abandonan. Eso no significa que quedan eximes en el caso de la violación a derechos humanos, porque siguen siendo parte de la justicia universal de Naciones Unidas. Entonces sí hay una acotación que también nos habla de ingredientes de democracia. Tú lo dijiste bien, lo que ahora estamos observando es precisamente que se ejercita una capacidad y una característica propia de la democracia. Ahora vamos a la oposición, Ileana. Está, bueno, por un lado, obviamente, Capriles, que es uno de los líderes más importantes, está, por supuesto, también Leopoldo López. ¿Cómo está conformada la oposición venezolana? Bueno, fundamentalmente hay que reconocer que la Mesa de Unidad Democrática que llevó al triunfo a la Asamblea Nacional se compone por 18 facciones o partidos políticos. Efectivamente, dentro de los representantes más importantes que efectivamente ejercen un liderazgo dentro de las propias huestes o militantes de estos partidos, son precisamente Leopoldo López, hoy día encarcelado, el esposo de Lilian Tintori, una gran activista desde que él está encarcelado, y por supuesto, tú acabas de mencionar a Enrique Capriles, que ha estado un poco agazapado en torno a lo que ha estado ejerciendo Maduro y que eventualmente sale para moderar o ser un interlocutor viable por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. En ese sentido, estas son las fuerzas que están mucho más fuertes o que están ejerciendo mucho más capacidad de influencia dentro de los posibles votantes para las próximas elecciones en el 2019. Eso sí, antes no se ejerció un recurso revocatorio o un mandato revocatorio del mandato que hoy tiene el propio Maduro el próximo año. Bueno, entonces vamos a eso que parece que es esencial para lo que viene. Porque, bueno, finalmente estamos ante como dicen los franceses, un tour de force, ¿no? O sea, la batalla en realidad apenas va a comenzar en algún sentido, ¿no? La Asamblea, con una mayoría compuesta de parte de la oposición, es una mayoría compuesta. Es correcto. Que le da una serie de facultades que tú podrías resumir muy fácilmente ahorita. ¿Cuáles serían las facultades más relevantes de esta mayoría compuesta? Bueno, ahora que tienen esta mayoría compuesta de los 112, incluidas las 3 candidaturas de los grupos indígenas, la posibilidad que tienen no solamente es de reformar la Constitución, tienen la capacidad incluso de convocar una nueva asamblea constituyente para generar una nueva constitución. Así de grande es su poder. Y dentro de eso está también la posibilidad de revocar el mandato de Maduro. Por supuesto, dentro de sus facultades, a partir del artículo 187 de la Constitución de Venezuela, tienen la posibilidad de la revocación a través de un referendo de la posición de la presidencia en este momento ejercida por Maduro. Ahora, Capriles, o Leopoldo López, bueno, creo que fue Capriles, ya anunció, bueno, si me acuerdo bien, que los 2 objetivos inmediatos de la nueva mayoría es, por un lado, liberar a los presos políticos, dentro de los cuales está Leopoldo López. Claro, porque volviendo a las facultades, otra gran facultad que tiene la Asamblea es la posibilidad de pasar una ley de amnistía que no compete al Ejecutivo, sino precisamente al Poder Legislativo de la Asamblea Nacional, que es unicameral, solo diputados, la posibilidad de liberar a los presos políticos, que sabemos bien que muchos fueron criminalizados por la protesta pública. En fin, ¿qué es lo que viene? O sea, se abre un conflicto, un enfrentamiento clarísimo entre el Poder Ejecutivo, encabezado por Maduro, el chavismo, que a lo mejor se empieza a resquebrajar, obviamente, el papel de las Fuerzas Armadas y una mayoría compuesta de la oposición que tiene una serie de facultades que son enormes, que pueden acabar incluso con el régimen. Se viene un enfrentamiento de
de altura mayor. Que ya se está viendo la punta del iceberg. Inmediatamente después de las 112 candidaturas a favor de la Mesa de la Unidad Democrática, ya Maduro, por ejemplo, está precipitando el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, el equivalente a la Corte en México, y esto es un poco anclar lo que él esté haciendo en estos momentos y en el futuro respecto a este órgano que al final del día es autónomo respecto al poder legislativo y el poder judicial, tiene esta autonomía o esta gran capacidad. Entonces me parece que está dando pasos un poco para proteger lo que puede llegar a acontecer, pero me parece que está subestimando el poder de la Asamblea Nacional, que, repito, no solamente puede expedir reformas, sino también la creación de una nueva Constitución. Se nos acaba el tiempo, nos come el tiempo, Liliana, pero entonces una pregunta elemental. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos como si fueran un cuerpo monolítico. No lo son. En las Fuerzas Armadas tiene que haber también liderazgo, etcétera. ¿Qué se puede esperar de las Fuerzas Armadas en este enfrentamiento entre estos dos poderes? Bueno, yo soy una irredenta idealista, siempre lo he sostenido. Bueno, a mí idealista. me parece que ellos tienen que guardar ante todo lealtad al pueblo y no lealtad a un liderazgo que está en decadencia como es el de Maduro. Me parece que tendrán que acatar lo que la Asamblea Nacional diga, porque si no, el escenario sería contradictorio e incluso de la posibilidad de un conflicto interno severo. Me parece que estarán sigilosos de lo que ocurre en consecuencia a partir de los actos de la propia Asamblea Nacional. Ahora sí que nos acaba el tiempo prácticamente. Entonces vamos al último punto. Dado que se viene este enfrentamiento y dado el largo enfrentamiento entre la oposición y el chavismo a lo largo de todos estos años, el papel de los presidentes latinoamericanos en general ha sido bastante reacio a apoyar a la oposición. Entonces ha mantenido una situación un poco más bien como moderada, no ha querido tomar postura. Pero parece muy relevante que en este nuevo contexto los presidentes latinoamericanos opten o por un sistema democrático o por sostener una especie de régimen caduco. ¿No te parece? Sí, bueno, me acordé perfecto de Norberto Bobbio, que dice de las antinomias y las contradicciones en el ámbito internacional. No se puede esperar un sistema internacional autárquico compuesto por estados democráticos o al revés, un sistema internacional democrático compuesto por estados autárquicos. Explícale al público lo que acabas de decir porque nadie entendió, yo tampoco. No te creas, pero... No, o sea, es muy difícil conciliar que todos en la orbe, en el mundo, estén de acuerdo en una sola situación. Es decir, por eso tenemos distintos modelos económicos. En la realpolitik o en el realismo político no existen amigos, existen alianzas. Los estados, no importa quién llega a Venezuela, mientras haya la dinámica de la economía y se les permita la inversión y catapultar capitales y desarrollarse económicamente hablando, aceptarán al líder que llegue a cualquier nación. Pero entonces ¿hay un soporte a Maduro? Sí, pero estamos viendo, por ejemplo, que acaba de llegar Macri y sucede a Cristina Fernández en Argentina. Empieza a quedarse solo. En resumen, mi pregunta pero la otra está China. Cuidado. Pero mi pregunta en resumen era si es importante o no, y se nos acabó el tiempo, que haya un apoyo para la oposición democrática en Venezuela. Se nos acabó el tiempo. ¿Hay un apoyo? Sí, sí lo hay. Importantes. Sí. Liliana, muchas gracias. Con todo gusto, Jaime. Hasta pronto. Te agradezco. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.